Comienzo a grabar, doy la bienvenida y se arrancan con sus presentaciones. Denme un segundo. Ok, perfecto. Ya está grabando. Pueden prender sus cámaras quienes puedan prenderla. En este caso, la doctora Lorena, creo que va a tener un poquito de problemas, pero comenzamos. Buenas tardes, les damos la bienvenida al noveno coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Giovanni García Medina y seré quien modere esta mesa, titulada Traducción, perteneciente al programa de especialidad en interpretación y traducción de lenguas indígenas en los servicios públicos. Así pues, esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Nos acompaña la doctora Lorena Córdoba Hernández, quien es doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Sociales y es miembro del SNI. Sus líneas de investigación principales son políticas culturales, educación intercultural, análisis crítico del discurso, revitalización de lenguas indígenas y semiótica de la cultura. Agradecemos su presencia, doctora. También nos acompaña la doctora Marta Morales González. Es una mujer macehual, doctora en estudios antropológicos e intérprete del náhuatl. Su labor académica integra las epistemologías indígenas y decoloniales con el análisis de género. Investiga además la interculturalidad crítica. Agradecemos su presencia, doctora. Además de las comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, a quienes en un momento presentaré. Primero expondré la dinámica de trabajo. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, las comentaristas tendrán 10 minutos cada una para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. ¿Tienen alguna duda? Si no, damos continuidad. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Mariano Raimundo Hernández, quien presentará su trabajo titulado Traducción Tzotzil de la Guía de Valoración de los 11 Patrones Funcionales de Marjorie Gordon. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mariano Raimundo Hernández Hernández y tengo a bien presentar en esta tarde el trabajo de terminar para esta especialidad titulado La traducción al tzotzil de la guía de valoración de los 11 patrones funcionales de Marjorie Gordon, el cual hasta este momento se encuentra pues bastante avanzado para poder conocer los comentarios de ustedes como comentaristas y poder mejorar el trabajo. Mi compañero Fidel va a apoyarme en el proceso de transición de la presentación, el cual agradezco mucho su apoyo. Bien, la traducción al tzotzil de la guía de valoración tiene diferentes particularidades para su proceso de desarrollo y comienzo con una introducción en donde yo hago referencia a que nuestro país, la República Mexicana, tiene una diversidad cultural bastante amplia, también una diversidad lingüística, en donde se tienen 68 lenguas indígenas a nivel nacional y que se cuenta también con 300 variantes que están registradas y que, claro, hay también subdivisiones que posiblemente no están tomadas en consideración, pero que también son parte de esta diversidad de las lenguas de nuestro país. De igual manera, en este aspecto también de las lenguas originarias, se tienen diferentes segmentos poblacionales que son hablantes de las lenguas indígenas. En el estado de Chiapas principalmente se tiene 12 lenguas originarias, de las cuales destacan más en tzotzil y etzental, y en este caso para el trabajo de investigación, que es una traducción al tzotzil, se tienen más de 560,000 hablantes en la época actual.
Entonces, esta población tzotzil del estado de Chiapas se encuentra disperso en 18 municipios de la región de los Altos de Chiapas, y la cual atienden su salud en diferentes unidades de atención del sistema de salud de IMSS Bienestar a nivel nacional, y que por lo regular asisten tanto hombres como mujeres para diferentes procesos de atención de la salud. Me enfoco también en la atención de la salud materna, en el aspecto de control prenatal, ya que esta guía de valoración se centra principalmente en una vertiente que es el control prenatal. La guía de valoración tiene 11 patrones funcionales que evalúan de manera holística las diferentes características de la anatomía y la fisiología y el entorno incluso de los usuarios, y hay diferentes vertientes en las cuales puede ser médico quirúrgico, puede ser también de hospitalización para adultos mayores, y me centro en este caso específico en la atención obstétrica. Parte del planteamiento del problema, hago mención de que la atención de los usuarios de los servicios de salud se da principalmente en los tres niveles: en la atención primaria, la atención secundaria y la atención terciaria, y que cada uno de estos contempla un método y un sistema de atención dependiendo de la complejidad de las necesidades, y esto va a sobrellevar, ¿no?, la salud de la población. También aquí hay algo muy peculiar, es que la valoración que se realiza por parte de los 11 patrones funcionales para la mujer obstétrica tiene a bien recopilar mucha información relacionada al estado actual de la mujer embarazada, y que con esto se permite tener un conocimiento bastante general y bastante específico de cómo se encuentra el proceso del embarazo. Aquí considero también que no se tiene hasta este momento, como parte de este planteamiento, no se tiene hasta el momento ningún documento, protocolo o guía de evaluación traducido al tzotzil o alguna lengua del estado de Chiapas que permita facilitar el proceso de recopilación de información. Eso también se encuentra centrado en que también hay muy poco personal que sea como tal trabajador, que le preocupe como tal hacer traducciones en esta parte, ya que también se requiere de habilidades de la traducción avanzada, y puedan hacer estas propuestas para la mejora de la atención de los usuarios. También es importante considerar que estas herramientas sí se requieren en su proceso de atención general hacer la traducción, ya que es una parte de los derechos lingüísticos y de la actual política de salud sobre la interculturalidad de la atención a la salud, y también los derechos interculturales que tiene la población en toda la República Mexicana. No es un hecho aislado, sino que es algo bastante extenso. En mi justificación yo abordo también que la investigación es bastante necesario realizarlo para que se pueda cerrar estas brechas de, eh, de barreras de atención a la salud en un entorno lingüístico, y por lo regular que la prestación de salud pueda tener como tal a bien mejorar siempre el proceso de atención a los usuarios que así lo requieren, en este caso las mujeres embarazadas. Y también se identifica que ante la falta de un canal idiomático acertado, compartido, y que se tenga una buena retroalimentación en el propio idioma, ha generado diferentes consecuencias a la atención de la mujer embarazada, la cual puede ser un desapego a la atención clínica, la falta de seguimiento de control prenatal, hasta incluso el rechazo al uso de los servicios del sistema de salud. De igual manera, el panorama que se tiene en la traducción de documentos oficiales del sistema de salud y bienestar es un panorama hasta cierto punto poco abordado, y esto se tiene porque la estructura de atención médica hegemónica pues no es del interés no actual tener documentos que estén en alguna de las variantes de las lenguas indígenas a nivel nacional, y esto también recae en que no se tiene algún departamento específico en el sistema de salud para la traducción o la atención de este tipo de necesidades que se tienen como bastante apremiantes. En los objetivos, manejo en el objetivo general, que es traducir la guía de valoración de los 11 patrones funcionales de Mario Rigor Tzotzil mediante la técnica de traducción especializada en salud, para poder ser validado mediante juicio de expertos y de enfermería bilingües, tanto de Tzotzil y Tzeltal, con habilidad de la lectoescritura, y puedan tener esta intervención.
En los objetivos generales, presento que es para traducir la guía de oración al Tzotzil mediante la técnica de traducción especializada en salud, validar la traducción de la guía de oración mediante la técnica de validación de expertos de acuerdo a la metodología de Hernández Nieto 2011 y también contribuir a la atención intercultural y poder mejorar, por supuesto, la atención intercultural de los servicios de salud y tener precedentes para poder tener esta disponibilidad de material traducido al tzotzil y en diferentes lenguas en su momento y facilita la atención de los usuarios de servicios de salud. Posteriormente a los objetivos, tiene el marco teórico. En el marco teórico se segmenta en diferentes apartados para poder desarrollar este fundamento científico y lo segmento de la siguiente forma. En primera instancia se abordan los aspectos de las lenguas indígenas en México, en Chiapas, en donde se hace un análisis profundo de cuáles son las lenguas que se hablan tanto a nivel nacional, sus variantes lingüísticas, familias lingüísticas, de igual manera en el estado de Chiapas, cuáles son estas 12 lenguas que se tienen, la cantidad de hablantes, las regiones en las cuales se hablan, y en el caso específico de Tzotzil, las variantes que se tienen en toda la región de los Altos de Chiapas. Posteriormente, la situación sociolingüística de Tzotzil en los aspectos de la sociedad de los Altos, de cómo se maneja, cómo se transmite y cuáles son también los códigos de enseñanza que se tienen a nivel social, así como también desde la estructura básica familiar. El control prenatal en las unidades de salud es importante para que se pueda tener evidencia de la cantidad de mujeres en edad reproductiva que son pertenecientes a los pueblos originarios y tener también un análisis de las barreras lingüísticas en la atención de la salud, específicamente cómo se comportan en relación a la atención clínica. De igual manera, la atención de enfermería y las valoraciones que se realizan mediante diferentes metodologías. Al hablar también de los 11 patrones funcionales de Mario Ligoro, del otro segmento del marco teórico, ahí especifico que existe esta herramienta que se utiliza por parte del personal de enfermería, pero que no es la única, sino que hay una gama extensa de teorías, de modelos, de guías de recopilación de información, pero en el estado de Chiapas, en la gran mayoría de las universidades que forman enfermeros y también del propio sistema de salud, el que más se utiliza es el de patrones funcionales de Marjorie Gordon. Por eso se toma como parte de este proyecto trazar una traducción de esta guía de oración. También la importancia de la traducción de documentos lingüísticos en las lenguas originales, que es también muy importante, y posteriormente los derechos lingüísticos de los usuarios de los servicios de salud, ya que se estipula específicamente una atención de los servicios de salud en su propia lengua. Que claro, estamos lejos de poder cumplir con esa parte, pero con esto tratamos de acercar y mejorar un poco el proceso de atención. La metodología que se tiene para este trabajo de investigación es en dos vertientes. El primer aspecto metodológico que se toma a consideración de este trabajo es un trabajo de traducción especializada en salud. Sí se tiene como tal el fundamento de la existencia de una traducción especializada en salud, la cual lo toma en consideración para este tipo de documentos que son altamente especializados y que tienen diferentes estructuras de un lenguaje técnico y que por lo regular tienen diferentes sistemas de traducción. De igual manera es un trabajo de tipo instrumental. Aquí también el cuestionamiento puede ser ¿por qué instrumental? Porque es un trabajo que va a conllevar a un proceso de validación y al hablar de una validación de un instrumento tanto de recolección de datos como de medición de información, es necesario generarlo en esta estructura instrumental por el uso de diferentes herramientas como el de Hernández Nieto del 2011. Parte también de esto, se solicitó de manera formal a la Universidad Mesoamericana de San Cristóbal de las Casas el poder autorizar el uso y la traducción de la guía de evaluación de Mario Ligorro que ellos tienen en la Facultad de Enfermería y en la cual se dio un oficio con fecha 6 de noviembre a la maestra Liliana, que es la directora de la universidad, en el cual se tiene una respuesta positiva mediante un oficio también de vuelta una semana posterior, en donde, 13 de noviembre, perdón, para poder tener ya la autorización formal en la traducción y uso de esta guía. Posteriormente, la revisión por parte de 5 expertos en enfermería,
con la característica de que son enfermeros bilingües, propiamente de la variante específica, que es la variante del municipio de Sinacantán, que es del centro oeste. Estos 5 enfermeros también tienen la formación de lectoescritura en el Tzotzil, la cual esto abona mucho al proceso de revisión de este documento. La metodología, como bien mencionaba, es la de Hernández Nieto 2011, que se examina para la, la evaluación de instrumentos y validación de diferentes documentos, tanto de ciencias de la salud, de cuestiones lingüísticas también. En este caso se adaptan a las diferentes necesidades de acuerdo a aspectos de la coherencia de la gramática o incluso la idoneidad de la traducción. La escala que se está utilizando para que grupo de expertos pueda evaluar la traducción realizada es mediante un documento que se les emitió y se les hizo extensa para que pudieran ellos hacer el vacío de información y clasificarlo de acuerdo a una escala de Likert con una puntuación del 1 hasta el 5, siendo el número 5 el aspecto de excelencia. Y de acuerdo también al fundamento científico de Hernández Nieto, se tienen diferentes clasificaciones para que se pueda considerar un instrumento validado de acuerdo a la información obtenida y a la matriz de vaciado, en que si supera a más de 70, un 0.70, ya se tiene un documento aceptable y posteriormente de 81 en adelante bueno y más de 90 excelente. Los resultados que se obtuvieron en este proceso también de traducción de la guía de valoración es el siguiente. Por cuestiones de tiempo, porque voy cronometrando, voy cerrando rápido en el apartado de resultados. Se tiene que los resultados se tradujeron de manera efectiva los 11 patrones funcionales. En este caso, se toman en consideración que fueron diferentes apartados, incluyendo un aspecto general, y que se suman posteriormente los 11 patrones funcionales. Se tienen diferentes casillas para que se pueda hacer como tal la traducción de la lengua de origen y de la lengua meta, segmentado en tablas para poder conllevar adecuadamente el proceso de traducción especializada, en la cual también se utilizó mucho el apoyo de la población en general, de mujeres embarazadas del municipio de Sinacantán, y también de diferentes profesionistas, como en el caso de personal de enfermería, aparte del grupo de expertos, y también de egresados de la licenciatura en Lengua y Cultura de la Universidad Intercultural de Chiapas, para poder definir una traducción adecuada en terminología que es compleja, como en el caso de qué es control prenatal, una menarca, por ejemplo, también el aspecto de la propia cirugía de la cesárea, también los métodos de planificación familiar y todo lo que venía en este documento, que era terminología clínica. Se tuvo este consenso y se llegó, por supuesto, a una conclusión para poder colocarse en esta tabla de traducción a la lengua meta, que es el tzotzil. En cuestiones ahora de la matriz de vaciado del juicio de expertos que se tuvo a bien realizar, se tuvo un promedio general ya de la evaluación total de un puntaje superior a 1, que fue 1.014, el cual define que fue la validación de este proceso de traducción como de manera excelente. Fue un trabajo arduo, tengo que reconocerlo, llevó mucho tiempo para poder lograr ese puntaje. De manera de conclusión, yo concluyo que este proceso de traducción y este trabajo, por supuesto, de investigación fue bastante necesario, indispensable, para que pueda sentar los precedentes de la traducción especializada en ciencia de la salud y que no solamente quede en ese aspecto de enfermería, sino que se amplíe a las demás profesiones de la salud que requieren también de la atención en la propia lengua de los usuarios de la sociedad en general. De igual manera se deja como tal el precedente de poder tener ya cuerpos colegiados en algún momento y por supuesto una nueva línea de investigación que sería ya la aplicación y ejecución de este instrumento validado con este valor de puntaje y ahora irnos por supuesto a las unidades y hacer ya la aplicación para la obtención ahora de la eficacia y la efectividad de la traducción realizada con las usuarias obstétricas. Como parte final también presento mis referencias bibliográficas, puse las más importantes para esta presentación y con eso cierro como tal mi espacio de comparecencia ante ustedes, docentes y compañeros,
Les agradezco mucho la atención prestada. Espero que en este poco tiempo que se tomó, poder exponer de manera eficiente y adecuada el trabajo de investigación. Muchísimas gracias, colaboradores. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Lorena, si es tan amable. Hola, buenas tardes. Felicidades, Mariano. Creo que vas bastante avanzado. Creo que ya lo que se necesita es como un cierre importante, ¿no? De este trabajo. Yo solamente tengo algunas preocupaciones, pero netamente de reflexión, incluso para fortalecer el campo de profesionalización de la traducción e interpretación de lenguas indígenas. Y me gustaría que, por ejemplo, fortalecieras tu marco teórico con algunas ideas de estos traductores o estos teóricos de la traducción que hablaron del giro cultural, ¿no? O de incluso de la historia y de tomar en cuenta la traducción como estrategias discursivas. Me refiero a, por ejemplo, Omibaba, a Susan Basnet, a André Lefebvre, porque son autores que me parece que nos permiten empezar a pensar en otras formas de traducción. Por ejemplo, esta parte colectiva, esta parte comunitaria de la que tú hablas, ¿no? Se llevó a cabo la traducción, no fue un trabajo en solitario. Y creo que si bien estos autores obviamente son extranjeros y no son necesariamente indígenas, sí son el parteaguas para ayudarnos a desarrollar una propuesta donde la traducción sea mediación, pero también donde se reflexione sobre procesos de adaptación e hibridación. Y también sugeriría, en este sentido, eh, poner a discusión esta cuestión de los patrones, ¿no? Estas dificultades, ¿no? De los patrones funcionales, de los 11 patrones funcionales a los que se enfrentaron y estas discusiones. Al final, el proceso de profesionalización de la traducción e interpretación no solamente pasa por el producto, sino también por el proceso. Y creo que tu documento puede otorgarnos muchísimas aristas de discusión para las lenguas mayas, no solamente para tu lengua, sino incluso para las lenguas mayas, estos patrones, ¿no? Más o menos comunes, dicen, de estos 11 patrones funcionales, pues qué tan comunes o no comunes son dentro del contexto al que va dirigido, ¿no? Este trabajo. Te felicito, creo que ya falta muy poco y bueno, yo sugeriría fortalecer el marco teórico de esa manera. Muchas gracias. Gracias, doctora Lorena. Si es tan amable, doctora Marta. Sí, muchas gracias. Bueno, Mariano, me uno también a la felicitación. La verdad es que se ve un trabajo, pues, que usted le ha dedicado tiempo, que lo ha estado haciendo con todo el rigor y con todo el respeto que se merecen nuestras lenguas originarias, ¿no? Eh, pues la verdad es que a mí me gustaría ver ya el trabajo terminado. Esperemos que muy pronto poder tener ya su documento finalizado. Coincido también con la doctora Córdoba. Es necesario fortalecer algunas cosas. Eh, y bueno, y sobre todo también conocer el proceso. Sabemos que bueno, el ámbito de la salud, más bien o el personal médico, el personal de enfermería, en muchos lugares, no estoy diciendo que sea el caso, ¿no? Donde usted está trabajando, pero en la mayoría de los lugares, de repente vemos esa resistencia hacia cambiar las prácticas, ¿no? Hacia hacer las cosas de manera distinta y bueno, y no se diga, por ejemplo, del uso de las lenguas indígenas, ¿no? Hay incluso pues un reclamo muy generalizado, creo yo, a nivel nacional de la falta, por ejemplo, de intérpretes, ¿no? Y de intérpretes, sobre todo de intérpretes al momento de comunicarse con el personal médico. Entonces, bueno, en este sentido, esta propuesta que usted tiene, pues viene, por supuesto, a responder a una de esas necesidades urgentes que hay dentro del ámbito de las especialidades médicas y bueno, y sobre todo de la obstetricia, ¿no? Pero bueno, entonces más bien, por eso creo importante que en su documento, o quizás tal vez pensarlo para más adelante, tal vez algún artículo, no lo sé,
que usted nos pudiera hablar más sobre ese proceso que ha llevado a cabo, ¿no? Sabemos, como digo, que pues a veces hay mucha resistencia y justamente hacia allá va, pues más bien una inquietud que, bueno, sería bueno que usted se lo lleve para la reflexión, ojalá lo podamos ver en su documento final, y si no, como le digo, pues piénselo ya en otro documento tal vez ya más, eh, más independiente de su trabajo recepcional. Eh, bueno, ya usted va a hacer la propuesta, bueno, ya hizo la traducción, ya tiene incluso los resultados, pues ya validó, digamos, esa traducción junto con los hablantes expertos, no solo expertos en la lengua, sino también expertos en el ámbito médico. Pero bueno, ahora bien, ¿cómo hacemos para que ese personal médico o en las instituciones de salud, el personal pueda ser receptivo con este tipo de documentos que por supuesto implican una transformación o eso es lo que se busca, ¿no? Transformar las prácticas de estos especialistas. Entonces, creo por eso importante hablar de los procesos que se han llevado para que usted pueda hasta el día de hoy estarnos presentando esto. ¿Y qué sigue? ¿Qué falta? ¿No? Porque desde luego, en el momento en que usted, el trabajo que usted ha realizado hasta hoy, pues también ahí a usted le da muchos indicadores, ¿no? Todavía hay muchas observaciones seguramente que va registrando cómo respondemos a esos aspectos, ¿no? Pero sobre todo, como digo, ¿cómo hacemos? Ya tenemos la guía de valoración traducida, la revisamos, ya la evaluamos, pero ¿cómo hacemos para que el personal no solamente lo deje ahí en los gabinetes, sino que lo estén aplicando y lo estén usando en su práctica cotidiana, ¿no? Eso es más bien la reflexión con la que yo me quedo y que bueno, y me gustaría que tal vez en lo posterior usted pudiera estar también reflexionando y respondiendo a esto, ¿no? Pues bueno, eso, por lo demás, yo no tengo ningún otro comentario. Muchas felicidades por su trabajo. Y pues insisto, yo ya estoy con mucho ánimo de ver su trabajo finalizado. Muchísimas gracias. Agradecemos los comentarios y continuamos con Fidel López Gómez, quien presentará su trabajo titulado Barreras lingüísticas en la educación, estudio con docentes etzales del nivel primaria indígena de Panteló, Chiapas. Adelante. No sé si ya se alcanza a ver. Sí, ya se ve Fidel. Permítanme. Bueno, compañeros, compañeros, comentaristas, doctores, doctoras que nos acompañan esta tarde, pues estamos en la parte de la presentación de los avances, en atención también a las observaciones que se realizaron en el primer coloquio que tuvimos como especialidad. Se atendieron las observaciones de los doctores en su debido momento y a partir de esas observaciones se realizaron las modificaciones y se atendió al trabajo a las especificidades de este momento. El trabajo lleva por nombre Barreras lingüísticas en la educación. Este estudio está realizado con docentes celtales del nivel primaria indígena de Panteló. Ahí está el comité asesor que estuvo también al pendiente de ese trabajo de investigación. Y bueno, cabe mencionar que vamos a ser un poquito ligeros con la parte metodológica, la parte inicial de la investigación que se atendió en el primer coloquio, para que podamos situarnos un poquito más a los avances que se realizaron y que se lograron rescatar ya como proceso de investigación, ¿no? El trabajo en un primer momento cumple la función de investigación, ¿no? Se compila toda la información a partir de un proceso metodológico y pues atendieron ciertos objetivos, ciertas intenciones, se justifica de una manera prudente y en atención también al programa de la especialidad. Se trató de hacer una investigación
que pudiera abarcar este año de formación en la especialidad. Entonces se buscó la pertinencia tanto en el planteamiento de problemas como en los objetivos. El planteamiento de problema básicamente situamos el acceso a la educación para los alumnos de educación indígena, este conflicto también, ¿no? Que no solo se da como conflicto, sino como oportunidades el tener y estar involucrados en un estado con diversidad lingüística y cultural. Entonces, situamos al estado de Chiapas con esta diversidad lingüística y también de variantes lingüísticas que estuvimos viendo y cómo es su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso, de enseñanza específicamente. Situamos y buscamos las barreras lingüísticas que perpetúan, ¿no?, en la práctica docente, y también se identifica, ¿no?, que hay como este aspecto de deserción escolar a partir de situarnos en el nivel de educación indígena en Chiapas. Como objetivo general de la investigación, pues se busca analizar las barreras lingüísticas en educación primaria bilingüe, con estudio a docentes celtales de educación primaria, específicamente del municipio de Panteló. Como objetivos específicos tenemos el identificar cuáles son estas barreras, cómo afectan estas barreras entre la comunicación docente y alumnos, también situar estas acciones pedagógicas que los docentes han construido y han atendido para poder sobrellevar estas barreras lingüísticas y lo que ello provoca en la práctica docente, y por último registrar las propuestas que estos docentes han construido, ¿no?, para poder atender las barreras lingüísticas. Buscamos esta parte de justificación en el interés, pues, de situar estas barreras, de ver cómo impactan en la práctica docente y qué han realizado los docentes para poder atenderlas. El marco teórico se divide en 4 momentos, que también yo lo situé como ejes principales de la investigación. El primer momento es las barreras lingüísticas, qué son y cómo se representan, ¿no? Ahí nos situamos con Blanc, ¿no?, 2000. También el segundo momento fue la educación intercultural y bilingüe, qué es, qué busca, cómo se implementa. Ahí nos situamos con Gunther Dietz. En tercer momento, con el aspecto del docente como agente de cambio. Ubicamos a Freire, entre otros autores. Y cuarto momento es el derecho a la educación. Aquí estamos como esta parte normativa y legislativa también, ¿no? En el marco legal hacia el acceso de la educación, la calidad y sobre todo el derecho que tienen todos los pueblos indígenas para el acceso a la educación, ¿no? En la parte metodológica, el trabajo de investigación tuvo un enfoque cualitativo, se investigó desde la parte hermenéutica. Ubicamos a Gadamer como uno de los principales autores que nos fueron orientando, ¿no?, en esta parte del trabajo metodológico de la investigación, y se implementó la técnica y los instrumentos a 3 docentes, ¿no?, en la modalidad virtual y en algunos presencial, bajo guiones de entrevista. Vamos en la parte de los resultados. En la parte de los resultados, en esta investigación que duró casi un año, ¿no?, más, un poquito del año, pues logramos situar e identificar a partir de las entrevistas y a partir de la voz de estos docentes ciertas categorías y vetas en la investigación. Entonces, dentro del trabajo ya escrito formal, del trabajo terminal, también que está como una UCA en esta especialidad, situamos 5 momentos, 5 resultados o 5 categorías específicas, ¿no? La primera barrera que encontramos, perdón, antes de empezar con las barreras tal cual, quisiera situar que estos resultados están divididos por tipos de barrera. Tenemos barreras lingüísticas, la barrera sociocultural, la barrera de variación lingüística, la barrera institucional, la barrera simbólica y la barrera estructural, ¿no? Estos 5 tipos de barreras que se ven ya desglosadas de manera específica ya en el trabajo terminal, podemos situar que en un primer momento tenemos esta barrera estructural.
de desigualdad en las lenguas originarias en el sistema educativo, estatal específicamente. Recordemos que estamos trabajando desde la experiencia y desde la realidad construida de los docentes celtales de Panteló. Entonces, ellos, dentro de las entrevistas y dentro de esta narrativa que fueron desarrollando a partir de la orientación de las preguntas, mencionan que se sigue trabajando con el español, no se le da una importancia específica al trabajo en lengua indígena, específicamente del celtal. Entonces, todo el trabajo se le dice que es una barrera estructural porque sigue atendiendo el currículo, las evaluaciones y la comunicación oficial en el proceso formativo o pedagógico, se sigue teniendo todo en español, ¿no? En un segundo momento tenemos una barrera que es también estructural curricular y parte política, ¿no? En el sentido de que dicen los docentes que han sido asignados a comunidades hablantes indígenas, pero no de su lengua materna. Entonces los docentes que egresan de escuelas normales y que presentan su examen y que entran al campo laboral, son mandados a comunidades que no tienen nada que ver con su lengua indígena, ¿no? O sea, que no son hablantes justamente de esa lengua, y esto permea como o visibiliza, ¿no?, un conflicto con la parte política curricular y hasta estructural en la parte de asignación de plazas docentes a los maestros, ¿no? Tenemos la tercera barrera pedagógica, perdón, la tercera barrera que es en el ámbito pedagógico, en donde mencionan que la formación durante todo el proceso de formación docente en las normales, UPN, SCAM y todo el trabajo que han realizado los que participan para una plaza docente, mencionan que esta formación no ha sido completamente atendida a nivel superior. Entonces vemos un conflicto, una barrera que ya no permea la parte lingüística, sino más a la parte formativa de los docentes, ¿no? Y pues esto, al momento ya de entrar al ejercicio de la práctica docente tal cual, no les da los insumos suficientes para atender los diversos conflictos que ya al momento de estar en práctica se visibilizan en la práctica docente, ¿no? Ya no atienden estas necesidades del nivel de educación indígena. Tenemos una cuarta categoría en la identificación de barrera, que es las desigualdades sociales, ¿no? Esto se miró, si el trabajo hubiera tenido como un aspecto de, de, de demostrar cómo esas desigualdades estuviera permeado la pobreza, ¿no? Dentro del trabajo o dentro de esta categoría se evidencia la pobreza, la migración, los recursos educativos, ¿no? Desde la voz de estos docentes comentan que el aspecto de la pobreza es un aspecto que incide mucho en la parte de aprendizaje de los alumnos, ¿no? Y también de su realidad misma. La migración, el salir y dejar de hablar la lengua materna por ir a buscar empleos a otros estados, a otros municipios, ¿no? Y por último, tenemos la última barrera que también consideramos muy importante, que es esta barrera simbólica. En las representaciones sociales sobre la lengua indígena, los docentes, bueno, dos de los participantes de las entrevistas mencionan que sigue habiendo como una parte de discriminación de la misma lengua entre los mismos integrantes de la comunidad indígena. Esta barrera simbólica significa, ¿no?, que entre las palabras de los entrevistados dicen, el éxito radica en el dominio de la lengua española. La gente, o sea, los integrantes de las comunidades, sobre todo de Panteló, siguen pensando que el éxito de la educación está en aprender y dominar la lengua española. Como segundo momento, rescato otra frase dentro de la investigación en donde dicen, el celtal es de uso doméstico, comunitario, pero no académico. Entonces ahí vemos como esta parte también como una barrera dentro del trabajo pedagógico y educativo. Para ir concluyendo, el análisis de la discusión tenemos ahí como
que sí, ciertamente, como Schmel, que si Bertelli mencionan, el trabajo de, de conocer como las barreras, hay una infinidad de trabajo pedagógico que se va enfrentando al ejercicio, no solamente curricular o pedagógico, sino también lingüístico y cultural, ¿no? A manera particular y reflexión de su servidor, estas barreras lingüísticas permiten comprender que los desafíos que enfrentan los docentes celtales en Panteló no solo son un resultado de deficiencias individuales, o sea, no solo pertenecen al docente, sino de un sistema educativo que aún no logra materializar de manera efectiva los principios de la educación intercultural y bilingüe, y aquí me faltó agregar el aspecto de educación indígena, que ahora en la actualidad ya se maneja dentro del gremio político discursivo, ¿no? Ya hay hasta unas licenciaturas en educación indígena, ¿no? Las recomendaciones, en un primer momento al iniciar el trabajo, pues el trabajo que ya se hizo es como una compilación, una investigación. En un segundo momento llega esta parte de recomendaciones que queda como una beta de la investigación, que esperemos en un futuro se pueda materializar, se pueda concretar bajo proyectos, en incidencias, ¿no? En poder crear, construir talleres, formación continua, sobre todo para docentes, en el que se les desarrolle habilidades y competencias lingüísticas de interpretación y traducción, ¿no? Que se logra a partir de lo que se recaba en esta investigación, en un segundo plano, en un segundo momento, construir y diseñar planes curriculares, ¿no? Trayectos formativos, talleres, cursos, diplomados que puedan atender y sobre todo fortalecer las competencias y habilidades de los docentes de educación indígena en Chiapas. Por último, cierta parte de la bibliografía que se abordó, y muchas gracias. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Lorena, adelante. Muchas gracias, Fidel. Felicidades, creo que al igual que tu compañero, tienen un trabajo bastante avanzado. En este caso, mi recomendación sería algo muy específico y tiene que ver con que eché de menos la traducción o la interpretación en el proceso de la investigación. Es decir, no se observa, es más que prácticamente no se encuentra en todo el documento algo referente a la traducción e interpretación. Entonces, creo que, dada la especialidad, etcétera, sí habría que recalcar un poco cuál es el papel de esta traducción e interpretación, o incluso si el papel de la traducción en estas recomendaciones puede ser incluso más bien de interpretación como mediación en el aula, ¿no? Es decir, que se pudiera llevar un proceso donde el intérprete, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas encontré niños que hacían la vez de intérpretes entre el profesor y sus compañeros, ¿no? Entonces creo que sí hace falta como relevar un poco la traducción e interpretación, no solamente como un instrumento a futuro, sino como un instrumento de la propia investigación e incluso como un instrumento que puede ayudar a los propios docentes a superar estas barreras. Me gusta mucho cuando hablas de que no son solo barreras lingüísticas, sino muchas otras barreras, pero la traducción e interpretación puede ayudar, ¿no? A saltar varias barreras, sobre todo en el proceso de aprendizaje y en el proceso lingüístico. Entonces yo sí sugeriría revisar un poco el papel de esa traducción e interpretación, porque si no queda a un nivel de educación intercultural bilingüe y la especialidad no necesariamente es en esa área, ¿no? Claro que no está, no está peleado, pero al contrario, creo que el plus que tú estás dando es que un área como la traducción o interpretación puede fortalecer procesos de enseñanza, ¿no? Entonces creo que sí habría que fortalecer esa parte. De lo demás, creo que es un ejercicio claro, cuenta con los elementos necesarios para un trabajo de cierre, ¿no? De especialidad. Te felicito y muchas gracias. Gracias, doctora Lorena. Si es tan amable, doctora Marta. Sí, muchas gracias. Bueno, Fidel, igualmente, muchas felicitaciones. Es un trabajo que se ve muy, pues que le ha dedicado, se ve un trabajo ya muy, pues que ha profundizado en el aspecto de la investigación, ¿no? Y de estos dos momentos que nos menciona. Pero al igual que la doctora Córdoba, yo también considero que faltó
faltó saber específicamente en qué área, traducción o interpretación, está centrando su trabajo. No decimos que, o sea, no estamos demeritando su trabajo, al contrario, pero me parece que es necesario que especifique en este sentido en qué área, traducción o interpretación está enfocado. Me queda claro que no le gusta la interpretación, eso lo dejó muy claro en las clases. Quizás podría ser la traducción, o bueno, eso usted valórelo también junto con su comité tutorial. Coincido también que podría ser una especie de mediación cultural, tal vez. Bueno, claro, aterrizado en ese ámbito. Y bueno, precisamente pensaba ahora cuando nos habla de las diferentes barreras. Y bueno, de hecho ya lo tiene definido, se centra en las barreras lingüísticas, pero ahora bien, ¿cómo aplica estos procesos formativos que tuvo usted aquí en la especialidad, ¿no? Hay de dónde situarlo, pues bueno, usted tiene muchísimos elementos que simplemente es enunciarlo, decir específicamente en qué aspectos se está centrando y pues por lo demás, el trabajo, la investigación que usted ha realizado y las recomendaciones son muy pertinentes, pero no olvide también que pues el proceso de traducción o interpretación, insisto, en lo que usted elija, tiene que estar presente también. Y pues igual, muchísimas felicidades otra vez y pues esperemos pronto poder tener ya su documento final. Gracias. Agradecemos los comentarios y seguimos con Valerio Rodrigo Velasco Rodríguez, quien presentará su trabajo titulado Variación de técnica traductológica para el trabajo con referentes culturales. Ejemplos al náhuatl. Adelante. Creo que ya aparece, ¿verdad? Sí, ya aparece. Muy bien. En el ámbito de la traductología, los referentes culturales se definen como unidades donde convergen el lenguaje y la idiosincrasia de un pueblo, caracterizándose por la ausencia de una correspondencia unívoca en el sistema receptor. Perdón, es que se me trabó un poquito aquí. En el sistema receptor o por poseer una carga semántica y connotativa divergente. Como señala Cartagena, estos elementos se consideran, cito, específicos de una comunidad y codificados en el léxico de su lengua, lo que implica que su existencia está intrínsecamente ligada a una cosmovisión particular y que no siempre se encuentra un reflejo simétrico en otras realidades lingüísticas. Luego entonces, el acto de traducir conlleva necesariamente la transferencia y adaptación de estas particularidades culturales durante el proceso traslativo. La tipología de dichos referentes es amplia y heterogénea, abarcando desde antropónimos y topónimos hasta objetos materiales, abstracciones conceptuales, ritos sociales y escenarios contextuales que gozan de una relevancia capital en la cultura de partida. Debido a que estas entidades carecen de un equivalente cabal en la cultura de llegada, su tratamiento técnico se vuelve una tarea compleja que desafía tanto la inteligibilidad del mensaje como la fluidez de su recepción. Bajo esta premisa, la labor del traductor trasciende la mera sustitución de términos, exigiendo una competencia bicultural exhaustiva que le permita implementar estrategias y técnicas metodológicas precisas para lograr una comunicación eficaz. El profesional debe erigirse como un mediador cultural capaz de decodificar las implicaciones subyacentes en el texto original para reinterpretarlas y proyectarlas de forma coherente ante el nuevo público. Esta función mediadora es fundamental, pues garantiza que el lector meta no incurra en interpretaciones erróneas, preservando la integridad del sentido cultural en el tránsito de ambas lenguas. Para este trabajo seguiremos una perspectiva funcionalista traductológica. La teoría del Scopus, propuesta por Vermeer en 1978, esta subraya la relevancia de los factores culturales y ofrece un marco de acción. Esta teoría dictamina que la acción traslativa no es solo una transferencia lingüística, sino fundamentalmente una transferencia cultural,
donde las normas y convenciones de la cultura meta determinan la estrategia a seguir. En resumen, el estudio de los elementos culturales en traducción, o referentes culturales, presenta una complejidad inherente tanto en su conceptualización teórica como en su abordaje práctico. Los orígenes de esta perspectiva se remontan a 1945, cuando Eugene Nida publicó Lingüística y Etnología en los problemas de traducción, un texto fundamental que elevó la cultura a una categoría crucial en la disciplina, enfatizando la necesidad de examinar el contexto cultural para lograr traducciones precisas y eficaces. Y aquí pongo una cita. Los lenguajes son básicamente una parte de la cultura. Y Valerio, las palabras dígame. perdón que te interrumpa, pero no está avanzando tu presentación. Es que solo estoy leyendo. Ahorita. Perfecto. Sí. Muy bien. Los lenguajes son básicamente una parte de la cultura y las palabras no pueden ser entendidas correctamente aparte de la cultura, del fenómeno cultural local para el cual son símbolos. En resumen, esta línea de pensamiento ha evolucionado con las décadas, generando múltiples denominaciones para el problema. Yue, en 2020, documenta la falta de consenso terminológico, recopilando una extensa lista de términos empleados por diversos autores. O sea que para este fenómeno, dentro del contacto lingüístico, en traducción se han desarrollado diferentes conceptos. Algunos lo han nombrado como realía, culturema, palabra cultural, punto rico, referente cultural. A continuación voy a leer algunas definiciones para que podamos darnos una idea de la falta de consenso. La palabra realía tiene dos significados mutuamente relacionados. En primer lugar, así son denominados los objetos de la cultura material y espiritual que son característicos de determinadas comunidades nacionales, etnias. En segundo lugar, son las palabras que dominan estos objetos. Con el segundo significado es usado con frecuencia otro término, léxico sin equivalencia. Culturema es cualquier elemento simbólico, específico, cultural, simple o complejo que corresponda a un objeto, idea, actividad o hecho que sea suficientemente conocido entre los miembros de una sociedad, que tenga valor simbólico y sirva de guía, referencia o modelo de interpretación o acción para los miembros de dicha sociedad. Las UTCM, unidades de traducción culturalmente marcadas, son realidades intratextuales culturalmente marcadas, que pueden consistir en palabras, frases, oraciones y todo tipo de fragmentos textuales de mayor o menor longitud, como párrafos o incluso textos completos, realidades textuales, e imágenes, realidades paratextuales. Aluden ya sea de forma explícita o implícita a realidades extratextuales culturalmente marcadas, que pueden ser tanto realidades concretas, objetos, fenómenos, acontecimientos, como realidades abstractas, conceptos, ideas, situaciones comunicativas. En resumen, el estudio de los elementos culturales en traducción o referentes culturales presenta una complejidad inherente tanto en su conceptualización teórica como en su abordaje práctico. En este marco conceptual se distingue entre la realidad cultural y el término que la designa. Neubert señala el contraste entre las realidades propias de una cultura y las unidades léxicas concretas que la comunidad emplea en un momento histórico dado. Es crucial entender que las realidades propias culturales no son estáticas, sino que su determinación depende directamente del periodo histórico y de las circunstancias específicas que rodean el desarrollo de dicha cultura. Esta especificidad cultural plantea un desafío inherente al trasvase lingüístico. Sin embargo, no se debe obviar que no todo elemento cultural es un elemento textual que, al pasar a otro contexto, plantea necesariamente un desafío de traducción, pero cuando lo hace, requiere una solución metodológica. Bien, para poner aquí un ejemplo, en general, para que se pueda entender lo que es un referente cultural, en un cuento chino traducido ya sea al español, al inglés o al náhuatl, que es el caso que yo traduje, hay un elemento gastronómico conocido como Yao Tzu. Este elemento está hecho concretamente, el Chong Jiao, al vapor, está hecho con masa y está relleno con carne. El traductor al español eligió traducirlo como empanadillas frescas. El traductor al inglés lo tradujo como dumplings. Yo elijo traducirlo como tamale. Es un referente cultural concreto, específico, gastronómico de la cultura china, y esto presenta ese reto de traducción. Entonces, de manera general, el objeto específico de mi trabajo son las técnicas de traducción. El objeto general son los referentes culturales, el marco teórico es la traductología funcionalista y el fenómeno, pues evidentemente, es el contacto lingüístico. Entonces, como la especificidad cultural plantea un desafío inherente al trasvase lingüístico, debe existir una manera de solventar estos desafíos. Entonces, el traductor emplea técnicas de traducción. De acuerdo con el planteamiento de Hurtado, una técnica es un procedimiento verbal concreto visible en el resultado de la traducción, que afecta a unidades textuales mínimas y representa la solución práctica que el traductor aplica a un problema específico. Otra definición es de Molina, que es un poco más extensa, y él lo define de manera que es un procedimiento de análisis y catalogación del funcionamiento de la equivalencia traductora con 5 características básicas. Afectan el resultado de la traducción,
se catalogan en comparación con el original, se refieren a microunidades textuales y tienen un carácter discursivo y contextual. A la vez, son funcionales. Como conclusión de todo el aspecto teórico, la aproximación a la traducción de diferencias culturales puede tomar dos caminos. Los estudios basados en la transmisión de conceptos completos llevan preferentemente a enfoques semióticos de la traducción. En contraste, los estudios basados en segmentos textuales específicos conducen principalmente al estudio y la adopción de decisiones estratégicas para la resolución de problemas concretos en el proceso de traducción. Elaborando sobre lo anterior, los estudios que priorizan la transmisión de conceptos, es decir, la ideología y la cultura subyacente, tienden a desembocar en enfoques culturales ideológicos de la disciplina. Por otro lado, aquellos análisis que se centran en los segmentos textuales concretos y su trasvase práctico, como resolver la falta de equivalencia léxica, orientan la investigación hacia el estudio de la adopción de decisiones y las técnicas específicas empleadas durante el proceso de traducción. En esencia, la elección del objeto de estudio, el concepto abstracto o el segmento textual, define la orientación metodológica de la investigación traductológica, ya sea hacia la teoría cultural o hacia la resolución práctica de problemas. Entonces, en mi trabajo de grado, yo voy a, por un lado, me voy a enfocar en catalogar la técnica de traducción de acuerdo a la tipología propuesta de Molina en 3 textos donde yo estoy trabajando con el español y el náhuatl y el mazahua, y por otro lado voy a hacer una serie de comentarios en un sentido cultural acerca de estos referentes culturales que yo estoy traduciendo. Este es un primer ejemplo de un haiku de un autor mazahua que yo traduzco al náhuatl. Estudiando la técnica de traducción, considero que es una modulación cuando él trata de transmitir la idea de jardín, que ni existe como tal en mazahua y tampoco existe en náhuatl. En este otro texto hay un calco, porque es un elemento cultural gastronómico, que es el atole agrio, que existe tanto en la cultura mazahua como en la cultura náhuatl. Y en un tercer texto hago una generalización del nombre específico de un quelite, o sea, un nombre propio de un quelite. Yo hago una generalización para que los nahuas entiendan que es un quelite acuático. Entonces, con esos textos y partiendo de la tipología propuesta por Molina para la clasificación de técnicas de traducción, voy a presentar un cuadro de resultados donde pongo la lengua meta, la lengua de origen y la estrategia de traducción como la estoy clasificando de acuerdo a la propuesta. Es pertinente decir que el trabajo de grado está siendo desarrollado prácticamente casi concluido completamente en la lengua náhuatl. No lo estoy traduciendo del español al náhuatl, sino que estoy haciendo toda la teorización y todo el trabajo escrito en náhuatl. Estas serían unas capturas de pantalla de cómo va avanzando el trabajo de grado. Aquí les estoy mostrando esos comentarios a la traducción y en una parte más adelante está como tal el cuadro que es el resultado del análisis tipológico de las estrategias de traducción. Esta es la bibliografía y bueno, pues no lo hice, pero quiero saludar a los compañeros de la especialidad, a la doctora Lorena, Noikini Mitzlahpaloa, no yo lo que ocupa, doctora Marta, y bueno, agradezco su atención y quedo a la espera de sus comentarios. Gracias. Muy bien, agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Si es tan amable, doctora Lorena. Hola, Valerio. Buenas tardes. Bueno, te felicito, igual que a tus compañeros. Creo que van bastante avanzados. A mí mi preocupación con respecto a tu trabajo es la forma de presentación de los resultados. Es decir, cómo le podemos ir sacando jugo a ese proceso. Me gustan las tablas que ocupas, me gusta que ocupas la lengua de origen, la lengua meta, y creo que una de las cosas que van a ser muy ricas va a ser desarrollar estos procesos de una manera más concreta y didáctica. Entonces yo lo que sugiero es poner atención ya en los resultados y ya no tanto en el proceso, digámoslo, de teórico, que eso lo tienes más claro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lorena. Si es tan amable, doctora Marta. Sí, muchas gracias. Valerio, tlahuel nimistlazcamatilia para mi presentación de Chiqui. Nicamati, tlahuel nicamati nimo moteki. Nesi para cuali, pues tlahuel titequitictoc, nesi para pues miak tlamantli ti
tipostok, tikuamachiltok, miak tekitl onka nika panmo nitlen nama titechon ixnextili, uan pues nopa tlauel pues tlauel malhuili nohkia nitlen tatichihtika, uan yeka nimitz pues nimitzmaka se ahko nahnauali pampa kuali tiuika nimoteki, san que pues na nimitziltoyaya kemah nimechmachtiaya para mero niuelita kemah ika kaxtelteka tlahtoli kihlia generalizaciones. Bueno, kemah tikihtowa pues que melaua onka se tlamantli tlen uelis titemos, titlatehtemos, uan para tlen timaseualmeh uelis se tikuamachilise tlen kihtowa ne se maseuali tlen kamati seyok maseualtlahtoli. Que pampa kemaya axkana onkas nopa tle elis como iuikal. Que melaua, pero bueno, nopa nohkia moneki achi más tekil, moneki más kawitl, miak kawitl moneki para tichiwas nitlatehtemoli. San que ya nopa kentzi como ken se nechkuesowa. Axkana para axkana nochi axniuelita, san que kentzi nechkuesowa pampa pues ken nimitzlia kemaya onka pan sekinok maseualtlahtoli, axkana onka tlen nopa kihliah kakaxtelteka tlahtoli equivalencias ipan tonauatlahtoli. Kemaya axkana kixmati, panima axkana kixmati, uan kino kemantika que tlan ta tinekis titemos seyok para seyok tlamantli para kenihke tikinihlis, kemantzi axkana mero uelis kikuamachilise tlen que kikuamachilise como ken se iyoka, como seyok tlamantli. San ya nopa kentzi nechkuesowa, pero pues bueno, nopa tamo moteki kuali tiuika, tlauel nimitztlaskamatilia, uan nohkia pues ni tekitl tlen tichihtika, katsa achi uwi y katsa ken nimitzihlia kemantzi axkana onka como tlen sanpaja tikuamachilise, pero nohkia melauak para tlauel malhuili uan tlauel moneki nohkia matichiuaka nitlamantli, uan kino pues yeka tlauel pues miak pakilistli nama kanimoteki, tlaskamati miak. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Damos cierre, despedida a la mesa. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las comentaristas y su asistencia a este 9º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, donde se están presentando 92 trabajos de estudiantes en 27 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 53 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.